Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Es un privilegio, como siempre les digo, porque es así, en realidad es un privilegio el compartir con ustedes y en cualquier lugar donde podamos compartir la palabra de Dios. La verdad es que es un verdadero privilegio. Muchas gracias por conectarse a escuchar esta enseñanza, como venimos haciendo miércoles tras miércoles. Y aquí aprovecho para pedirles, ofrecerles, mejor dicho, una disculpa, porque el miércoles pasado no pudimos grabar el video, eh, ni el hermano Toño ni yo. Por tal motivo, pues hubo la necesidad de recurrir a una grabación. De antemano, pues una disculpa porque pues no es la idea. Entonces, vamos a tratar de que siempre haya algo nuevo, como veníamos haciéndolo, y que sea sobre todo de parte de Dios para todos ustedes. Pues, ¿qué les parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos hable el día de hoy? ¿Les parece? Vamos a hacer una oración, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro en señal de respeto a Dios. Padre, pues gracias te damos por esta reunión, gracias te damos porque nos permites juntarnos, reunirnos en tu nombre, Señor. Háblanos hoy, Padre. No queremos escuchar al hombre, queremos escucharte a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues otra vez, bienvenidos a todos. Mi nombre, para los que no me conocen, pues es Alejandro Cruz. Sean bienvenidos, jóvenes, pero sean bienvenidos todas las personas que escuchen esta enseñanza, porque pues hemos sabido que hay hermanos conectados, hay adultos, hay ancianos, pues sean todos bienvenidos. La palabra de Dios es para todos. Quiero comenzar comentándoles que Jesús, en su palabra, lo entendemos, lo sabemos porque no lo ha dicho. Jesús viene, va a venir algún día, va a venir entre las nubes, por su iglesia, por su pueblo, y es allí donde están enfocados todos estos mensajes, pues para que si somos cristianos, pues estemos preparados para cuando venga ese día, irnos con el Señor. Un requisito indispensable sin el cual nadie se irá, pues es vivir en santidad. Obviamente, primero el arrepentimiento, la salvación, la fe en Jesucristo y andar en santidad, ¿no? Esa es la iglesia de Dios, por la cual va a venir Él. Y todos estos mensajes están enfocados a que permanezcamos, los que somos cristianos, como dice la Biblia, que el que cree estar firme, que mire que no caiga, y aquel que es santo se santifique más todavía. Entonces, atendiendo eso, pues son estos mensajes para estar preparados. Y si tú no eres cristiano, pues el objetivo también es que tú comprendas, tú entiendas la gran necesidad que tienes de Dios para que en ese día pues no te quedes, sino te vayas con Él. Porque al final, pues ese es el objetivo. Ese es el objetivo, estar con Dios por la eternidad, ¿no? No es suficiente ser creyente, no es suficiente considerarte religioso, puesto que Jesús lo único que quiere es una vida, una intimidad contigo, una relación contigo, ¿no? Entonces, pues como te decía, Jesús está anunciando su venida a todos a toda la humanidad, ¿no? Lamentablemente, y ahorita lo vamos a ver más adelante, no todos creen, no todos lo saben, no todos lo esperan, pero ¿quién se podrá justificar aquel día? No va a haber justificación para nadie porque nos ha dejado su palabra para leerla, nos ha dejado profetas,
nos avisa de una manera, de otra, y aún si no hubiera eso, nos dejó una conciencia para entender y discernir lo bueno de lo malo, ¿no? Escrita en nuestros corazones. Y en estos últimos tiempos, Jesús está anunciando su venida de muchas maneras. Y puede que nosotros lo veamos, su venida, con nuestros ojos, esta generación, y así lo creemos, que es muy probable que lo veamos nosotros. Pero si no fuera así, pues eso no cambia, el que vivamos en santidad. Y aún, ¿qué tal que viene por ti o por mí antes de que venga por su iglesia? Porque podemos morir de muchas maneras. He ahí la necesidad de estar bien ante Él en todo momento, y como dice su palabra, vivir en santidad, que esto no es otra cosa más que vivir apartado de lo mundano de este mundo, vivir apartado del pecado y consagrados a Dios, viviendo en santidad, obedeciéndolo, sirviéndolo, amándolo. Como les decía, son tiempos malos. Son tiempos de guerra, son tiempos de enfermedades, de delincuencia, de incredulidad. Son tiempos donde la gente no busca a Dios, donde la gente no cree en Dios, ¿no? Y me viene a la mente un ejemplo muy claro de lo que está pasando en la humanidad y de las consecuencias de no buscar a Dios. Un ejemplo muy claro es el país de Estados Unidos, un país fundado con cristianos, con principios, fundamentos cristianos, y vemos cómo Dios a lo largo de la historia, los levantó a esa gran nación, de tal manera que llegó a ser la potencia número uno, militar y económicamente, pero sobre todo es del país donde han salido más misioneros a llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Fíjense qué gran honor, pero también qué gran responsabilidad. Bueno, ahora, ¿qué pasa con ese país? Ese país viene a menos. Echaron de su vida a Jesús, a Dios, lo hicieron a un lado, lo sacaron de las escuelas, lo sacaron de los juzgados, lo sacaron de la vida familiar. Antes se podía leer la Biblia en las escuelas, antes había reuniones bíblicas, todo eso ya no se puede, en pos de la modernización, en pos de la tolerancia, algo que está muy de moda, en pos de la diversidad, ¿verdad? Entonces, pues ahí están las consecuencias. Las vemos claras en un país que ahora está hipersexualizado y que lamentablemente para ellos viene a menos. Eso es un ejemplo claro de lo que pasa cuando el hombre saca a Dios de su vida. Son tiempos malos, pero también es el tiempo de la gracia, también es el tiempo de la esperanza para recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, no como lo dice la religión, no como le enseña la religión, sino recibirlo en verdad, como dice la Escritura, abriéndole nuestro corazón. No solo con una oración por nuestra boca, sino abriéndole nuestro corazón para que Él entre a morar en nuestros corazones y se vuelva entonces el Señor y amo de nuestras vidas. De esa manera es como hay que aceptar a nuestro Señor Jesucristo, de todo corazón, con todo nuestro ser, no solamente de labios. Es tiempo de gracia, es tiempo de la esperanza, y por cuanto aún estás vivo, tienes esperanza. Acompáñame, por favor, al libro de los Efesios. Vamos a leer el capítulo 4. Esta enseñanza del día de hoy la he titulado La oveja y la moneda de plata. ¿Sí? Vamos a
al libro de los Efesios, capítulo 4, versículos 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí nos dice claramente lo que está pasando en estos tiempos. Primero Pablo le escribe a los Efesios y les dice, a la iglesia de Éfeso, les dice que no anden como los otros gentiles. ¿Quiénes? Los que andan en la vanidad de su mente. Los que andan pensando en vanidades. Lo que andan pensando la gente allá afuera, que piensa en todo, menos en Cristo Jesús. Pablo dice que son vanidades, ¿no? También la palabra dice que debajo del cielo todo es vanidad. ¿Por qué? Porque si no pones a Dios en primer lugar de tu vida, no estás cumpliendo el primer y gran mandamiento. Por lo tanto, todo es vanidad, ¿no? Pero fíjense en el versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, no entienden, no comprenden. Su entendimiento lo tienen en tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ignoran. Quizás crean en Dios a su manera. Quizás crean en un Dios que se acomoda a su vida pecaminosa, el cual no es el Dios bíblico, ¿verdad? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué tienen esa mente entenebrecida? ¿Por qué están cegados? Por la dureza de su corazón. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, o sea, ya no sienten, ya no hay quien los mueva, ¿no? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, rápidamente buscaban cómo entregarse al pecado para satisfacer los deseos pecaminosos de su carne. ¿No te parece que el mundo está así? ¿No te parece que el mundo está entenebrecido? Mira, te voy a poner un ejemplo en un velorio. Están velando a una persona que bueno, obviamente falleció. Pero tú ves alrededor gente llorando, gente triste, pero también ves gente cantando, gente bailando. Ahora yo te voy a decir, no es en todos los velorios, pero sí lamentablemente en la mayoría de las personas que mueren sin Dios y que todos los que les rodean alrededor tampoco tienen en claro la palabra, que no toman en cuenta a Dios, que son ignorantes de su voluntad, hacen grandes fiestas bacanales porque hay vino. Bueno, hay velorios hasta donde hay bailes. Hay casos en donde los asistentes al velorio tocan el ataúd simulando que bailan con el muerto. Imagínate. Imagínate qué entenebrecido tienen el entendimiento. Ignorando totalmente la eternidad. Pensando quizás, si creen en la eternidad, que está descansando. Cuando si murió sin Dios, está en el infierno, retorciéndose por la eternidad. Imagínate todo ese espectáculo. No comprenden, no entienden, tienen un corazón endurecido, tienen la vista corta, porque solo ven
lo que pueden ver con sus ojos, pero no ven más allá, no ponen su mira en la eternidad, quizás ni siquiera piensan en la eternidad. Este es un ejemplo claro de lo que pasa en el mundo, ¿no? Acompáñenme ahora a Lucas, capítulo 12, versículos 54 al 56. Dice, decía también a la multitud, son palabras de Jesús, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Versículo 55. Y cuando sopla el viento del sur, decís, habrá calor, y lo hace. Fíjate qué dura reprensión en el versículo 56. Les está dando Jesús a los fariseos, a los religiosos de esos tiempos. Les dice, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Fíjate lo que dice. Miraban a los cielos y tenían el entendimiento para decir, agua viene. Cuando había viento y venían que venía del sur, decían, hará calor, y hacía calor. O sea, eran entendidos en los fenómenos meteorológicos, ¿sí? Pero Jesús les recrimina y les dice, ¿cómo eso sí son capaces, cómo eso sí son capaces de entenderlo y no pueden ver lo que está pasando a su alrededor espiritualmente? Y es lo mismo que está aplicando en nuestros tiempos. Es lo mismo que ha pasado desde ese entonces en la humanidad. Nos decimos entendidos en muchas cosas, en muchas, pero hay un gran desconocimiento de lo que se mueve alrededor de nosotros en el ambiente espiritual, con lo que es referente a la espiritualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la humanidad está con el entendimiento entenebrecido. Imagínate que en tus ojos hay un paño que no te deja ver lo espiritual. Esa es la idea. Dios dice, ¿cómo puedes decir que mañana llueve y llueve? ¿Y cómo no puedes entender ahorita que son tiempos malos? ¿Cómo no puedes darte cuenta que algo está pasando alrededor tuyo? ¿Cómo no podemos darnos cuenta, si no tienes a Dios, de que algo está mal en la humanidad? De que vamos de más a menos. De que vamos a nuestra propia destrucción, no solamente física, sino lo más lamentable es que también espiritual. Y eso es eterno. La humanidad no entiende, no comprende que son tiempos donde, como te decía al principio, que Dios está anunciando su venida. Jesús está anunciando su venida por un lado, por un otro, de un modo, del otro, pero la gente no lo ve. Yo espero que tú que estás aquí, que te conectaste, que estás escuchando esta enseñanza, si es tu caso, pues que recapacites. Yo creo que si estás viendo esta enseñanza, es porque, si es por curiosidad, pues que esa curiosidad se vuelva en una necesidad de ponerte a cuentas con Dios. Son tiempos malos. Son tiempos malos que lamentablemente para todos aquellos que no creen y que tienen la esperanza en que esto se componga, ya no se va a componer. Y quizás podamos ver, entender o esperar que medio se compone o que medio se componga, pero te vas a dar cuenta con el paso del tiempo que esto va a estar peor cada vez. Capítulo 15, ahí mismo de Lucas. Ahora los versículos 6 y 9.
Dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Y en el versículo 9 dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Estos versículos son de dos parábolas diferentes. Están dentro del contexto de esas dos parábolas donde Dios enseña la preocupación que tiene por el ser humano. Y ahorita lo vamos a ver. Primero quiero definirte qué es parábola, qué es una parábola bíblica. Bueno, mira, encontré esta definición que se me hace muy, que describe perfectamente lo que es una parábola. Dice, mira, una parábola es literalmente algo que se coloca al lado, ¿sí? O sea, quiere decir, coloca al lado de otra cosa. Las parábolas de Jesús fueron historias que se colocaron al lado de una verdad con el fin de ilustrar esa verdad. Sus parábolas eran ayudas de enseñanza y se pueden considerar como analogías extendidas o comparaciones inspiradas. Una descripción común de una parábola es que es una historia terrenal con significado celestial. Bueno, creo que el significado de parábola está muy claro. Entonces ahora vamos a leer, ya con ese entendimiento de lo que es una parábola, y por qué Jesús las ocupaba. Vamos a leer la parábola de la oveja, que no necesariamente se llama así, pero bueno, yo le puse la parábola de la oveja. Está en Lucas, ahí donde estamos, capítulo 15, y a partir del versículo 3 hasta el 7, doy lectura, dice. Entonces él les refirió una parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ese hombre al cual hace referencia Jesús, son palabras de Jesús, que busca a la oveja perdida, pues es Jesús, es la figura de Jesús, que también podemos entender que es el buen pastor, también lo conocemos así. Es Jesús el que se goza y pone en sus hombros y carga al hombre que se arrepiente y se goza con todos los seres celestiales del cielo. ¿Sí? Imagínate, Jesús está diciendo lo que pasa, lo que él siente cuando una persona se arrepiente. Voy a volver a leer en Lucas 15. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Es lo que hace Jesús. Él viene y vino a esta tierra por ti y por mí, que estábamos extraviados, que estábamos perdidos. ¿Sí? Hasta que nos encontró.
Y luego dice en el versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Eso es literalmente lo que hace Dios. Lo que hace Jesús, te encuentra, te sana, te limpia, te pone sobre sus hombros, te carga, te ama y se goza. Fíjate qué hermoso, fíjate lo que hace nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y luego dice en el versículo 6, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Imagínate en el cielo, que Jesús, cuando a ti que estabas perdido te encontró, imagínate el gozo que tenía, que en el cielo dijo a los ángeles, a los serafines, a los querubines, al Padre, a los santos que ya están allá, gócense conmigo porque he encontrado a esta oveja que se había perdido. Imagínate lo que hizo por ti. Imagínate lo que cuando lo hizo por mí. Es algo precioso, es algo hermoso, es algo que quizás nunca nos habíamos puesto a meditar. O quizás no lo habíamos entendido, el gozo que tiene Jesús por cada hombre, por cada mujer que se arrepiente y se entrega a Él. ¿Y tú crees que Jesús no quiere seguir sintiendo ese gozo? Claro que sí, y por eso dejó su palabra. Claro que sí, y por eso te habla por medio de su palabra. Y te habla por medio de predicadores y de maestros y de pastores. Por medio de estas enseñanzas Dios te está hablando. Porque estamos leyendo su palabra. Porque Dios nos está revelando su voluntad hacia ti y hacia mí. Que te arrepientas y te entregues a Él de todo tu corazón. Como yo alguna vez lo hice. Como lo han hecho, quisiera yo decir, muchísimos. Pero dentro de este universo que es la humanidad, somos muy pocos que le hemos creído. Pero hoy Jesús quiere que tú le creas. Hoy Dios quiere que tú le creas y te entregues a Él de todo tu corazón. Para que no solamente Jesucristo, y eso te lo digo por experiencia y te lo puede decir cualquier hermano, no solo Jesucristo se goce en el cielo, sino tú te goces al recibir tan grande favor inmerecido. Fíjate qué hermosas palabras de Dios al dejarnos esta parábola para entender lo que Él siente, para revelarnos lo que Él siente cuando un pecador se arrepiente. Inmediatamente después de esta parábola, ahí mismo, en Lucas 15, pero ahora en el versículo 8, a partir del 8 al 10, inmediatamente después viene otra parábola, la parábola de la moneda, ¿no? O del dracma. Bueno, doy lectura a partir del 8, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Otra vez nos vuelve a decir que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Otra vez con otra parábola nos vuelve a decir la búsqueda intensa que tiene Dios, que tiene Jesús por ti, por mí, por algo, por alguien que se había extraviado. Pero en esta parábola hay algo muy interesante. Fíjate, en esta parábola ya no es un animal el que se perdió, ¿no? Ahora lo que se le había perdido a esta mujer es un objeto metálico,
una moneda, que no es un ser, sino que es un objeto de metal. Es algo que no tiene vida, que no tiene conciencia. Es algo que es totalmente incapaz de señalar su presencia a quien lo está buscando. No puede. Pareciera que esto es obvio. Pareciera que es obvio, pero no lo es si lo aplicamos a lo espiritual. El que vive sin Dios es como esta moneda perdida. Es decir, no es consciente de su estado. Sí, es un ser vivo, es un hombre, una mujer, pero el que vive sin Dios es como esta moneda. No está consciente de su estado espiritual. No está consciente de dónde va a pasar la eternidad. No está consciente lo que es esa eternidad sin Dios. Está totalmente ajeno a las cosas de Dios. No tiene conciencia. Fíjate qué sorprendente, pero también qué maravillosa es la palabra de Dios, porque nos pone estos ejemplos para estudiarlos, para comprenderlos de una manera mejor, para aplicarlos a nuestra vida. ¿Cómo sin Dios somos comparados con algo que no tiene vida, con un objeto de metal? Fíjate qué tremendo. Vuelvo a reiterar, alguien que no sabe cómo está su estado, que no tiene conciencia. La Biblia dice que esta persona, en ese estado, está muerta para Dios. ¿Dónde lo dice? Vamos al libro de los Efesios, en el capítulo 2, dice, y él, capítulo 2, versículos 1 y 2, voy a leer, dice, y él os dio vida a vosotros. Fíjate, Dios, se refiere a Dios. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es bien claro. Todas las personas que están viviendo en cosas ilícitas, en delitos, ante la autoridad, ante la humanidad, y pecados, cosas ilícitas ante Dios, están muertos para Dios. Fíjate qué tremendo. Fíjate qué tremendo, porque cuánta gente está engañada en el mundo pensando que porque asisten a una congregación ya son salvas. ¿Cuánta gente está engañada en el mundo pensando que porque hizo una oración de labios y aceptó a Cristo de labios, ya son salvos? Fíjate qué gran engaño, qué tremendo engaño en el cual está la humanidad. Cuando la palabra de Dios dice que si estás en esos delitos y pecados, estás muerto. Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Quién está en esos delitos y en esos pecados? Los que siguen la corriente de este mundo, los que le hacen caso a los mandatos mundanos. Acuérdate que dice la palabra de Dios que el príncipe de este mundo es el diablo, Satanás. Y si tú sigues esos mandatos o esa aparente libertad que te da Satanás, estás muerto para Dios. Porque también la Biblia dice que los hijos de Dios obedecen a Dios. Y te lo estoy parafraseando. Y los hijos del diablo obedecen al diablo. No da lugar a dudas. Versículo 2 otra vez.
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, aquí está, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, el diablo, Satanás, los demonios, sus huestes, sus ejércitos de demonios. Qué tremendo. Qué tremendo. Por ejemplo, nos encontramos a personas que piensan que no tienen ninguna necesidad de Dios, como algunos enfermos que creen que gozan de buena salud, pero no comprenden que están enfermos, porque quizás no han desarrollado una sintomatología, pero por dentro ya están enfermos. Suele pasar con algunos tipos de cánceres, donde cuando la gente se da cuenta ya el cáncer está muy avanzado o la enfermedad está muy avanzada. Así está la humanidad, que piensan que no necesitan al doctor del alma, que no necesitan a Dios. Qué lamentable para mucha gente. Pero más lamentable es para todos aquellos que sabemos la verdad, que leemos la Escritura, que oramos y que aún así no la vivamos. Aún así estemos en una actitud religiosa, sabiendo todo lo que tenemos que saber, pero ignorándolo al no vivirla, al omitir todo esto, toda esta sabiduría que es la palabra de Dios, al realizar los actos pecaminosos. Qué gran condenación hay para todos aquellos que ya sepamos, que ya sabiendo la voluntad de Dios y aún así estemos coqueteando con el mundo. Que aún sabiendo la verdad, no vivamos como esperando su venida, viviendo en santidad día a día. Si este es tu caso, hermano, hermana, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Y vuélvete a Dios porque Él ya no tarda. Si tú que eres nuevo o llevas mucho tiempo escuchando la palabra de Dios y aún así no has tomado la decisión para buscarlo, no pierdas más tiempo, porque la vida no la tienes comprada y porque puedes morir de una manera o de otra. Hay miles de maneras en las cuales podemos morir. No pierdas más el tiempo. Cristo ya viene. Cristo te está buscando. Como lo acabamos de leer en esas parábolas, Cristo te está buscando. Si este es tu caso, yo creo que si estás escuchando esta enseñanza es por algo. Es tiempo de recapacitar. Es tiempo de buscar a Dios. Sin que tú lo sepas, si estás en ese estado como de esa moneda que no tiene conciencia, que no sabe, que estás muerto, sin que tú lo sepas, Dios te está buscando. Sin que tú estés consciente de tu estado, Dios te está buscando. Te está llamando. Y quizás te esté llamando por medio de esta enseñanza.
O quizás te buscó y te ha estado buscando desde enseñanzas pasadas. ¿Por qué tardas? Entrégate a Dios. Entrégate a Dios. Entrégate a Dios. Porque no sabes cuándo vendrá por ti. En Lucas 19, versículo 10, con esto termino, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, porque Jesús vino a buscar y está buscando también por medio de su Espíritu Santo hoy, en la actualidad, aquellos, para salvar a aquellos que están perdidos, como lo hizo conmigo, como lo hizo con muchos hermanos, y como lo está haciendo contigo. Dios te está buscando. No retardes más tu salvación. Piensa en lo eterno y te darás cuenta que esta vida es un instante, es un suspiro, es efímera. La verdadera vida es eterna. Y la diferencia es dónde vas a pasar esa eternidad. Dios te bendiga, cuídense, reflexiona, medita, y si Dios lo permite, nos vemos el próximo miércoles con otra enseñanza más. Cuídense mucho. Hasta luego.